La serie Vikingos relata la historia del ascenso meteórico de un hombre, de simple granjero, a rey vikingo. Basados tanto en la historia como en las leyendas, los episodios reflejan tanto la brutalidad como la humanidad de los vikingos. Pero ¿dónde acaba el mito y empieza la verdad? Esta serie documental es un viaje de descubrimiento a lo largo y ancho de 8 países, junto a los mayores expertos mundiales en los vikingos y algunos actores de la serie, para averiguar quiénes eran en realidad los vikingos. Vikingos, al descubierto. En este episodio, investigamos la vida y la muerte de Ragnar y sus hijos. ¡Nada podrá pararnos! El material con el que se forjan las leyendas. Se convierte en una especie de mito, el vikingo perfecto. Eran el Superman o el Batman de aquella época. Literalmente ídolos. Y la dura realidad. Es increíble. Todas nuestras fuerzas subrayan la crueldad de Ivar y su tiranía. El ascenso de Ragnar y sus hijos. Cuando Michael Hirst comenzó a escribir la serie histórica Vikingos, se inspiró en las propias sagas vikingas y en su personaje principal. Buscaba un héroe y quería un vikingo reflexivo. Ragnar creía ser descendiente del dios Odín, que también era el dios de la curiosidad. Por eso viaja. Esa es la razón de que vaya a tierras lejanas. Según las leyendas, Ragnar Lothbrok no era solo un rey escandinavo. Fue el mejor guerrero de su época y todo el mundo conocía su nombre. Se dice que su fama solo fue eclipsada por la de sus hijos. La lista de los hijos de Ragnar va creciendo al desarrollarse la leyenda. En el centro tenemos personajes como Ivar y Bjorn, que después adquirieron los apodos de piel de hierro y sin huesos. Pero también tenemos otros vikingos eminentes, entre ellos Ubbe, Hvitserk y Sigurd, ojo de serpiente. ¿En qué datos históricos se apoya esta leyenda? Intentar encontrar al auténtico Ragnar resulta muy complicado, aunque parece que sí hubo un Ragnar verdadero. El problema es que es un personaje increíblemente impreciso, que mora en los límites de la historia. En el siglo IX, los monjes franceses que describieron el saqueo de París del año 845 identificaron a un vikingo llamado Ragnar como jefe del ataque. Aparece en las crónicas, aunque en realidad solo mencionan su llegada y por lo general su muerte. Es un hombre con muchas muertes. Es posible que se refieran a distintos hombres, no estamos seguros, pero parece que hubiera un personaje al que todos esos escritores cristianos querían ver muerto, porque para ellos, era un diablo, una bestia monstruosa. Para los vikingos, Ragnar es un héroe y su fama va creciendo. La reputación era muy importante para los vikingos. Ser famoso por hacer algo extraordinario pudo animar a Ragnar a atacar París, porque se suponía que era inexpugnable. Esa es la fama que querían tener los vikingos, la que les permitía ir derechitos al Valhalla. La fama de Ragnar se extendió de boca en boca por el territorio vikingo, hasta lugares tan remotos como esta colonia situada en mitad del Atlántico Norte, Islandia. El actor Clive Standen, que encarna a Rollo en la serie Vikingos, ha venido a conocer a la estudiosa de la literatura islandesa Atlheitor Gudmundsdóttir, experta en leyendas nórdicas como las sagas. Este clima es durísimo, inclemente. Si echo la vista atrás y me imagino ser un vikingo y vivir aquí, ¿qué haría durante todo el día? Por supuesto, se entretenían dentro de las casas contándose historias. ¿Y así nacieron las sagas? Sí. Vaya, eso resulta muy interesante. Sí. Sentarse en una casa Sí. a contar historias. Sí, sería muy agradable. ¿Qué elementos tiene una buena saga? Hace falta un héroe que demuestre que puede proteger a la sociedad, matar al dragón o luchar contra los enemigos. Eran como el Superman o el Batman de aquella época, en cierto modo, y eran modelos de conducta.
Literalmente ídolos. Desde luego. Cuando vives en el filo casi todo el tiempo, tienes que creer que las cosas pueden mejorar. Y si tienes ídolos e historias, al menos puedes olvidarte de tu vida, escapar y creer que eso podría darse. Creer que debes ser valiente, como los héroes. Hay tantas sagas que mencionan a Ragnar Lothbrok que es casi como si eso fuese lo que quería el público. Como si la gente siempre quisiera oír más historias de Ragnar. ¿Creéis que las sagas tuvieron su origen en historias reales? Yo creo que todas las sagas de héroes tuvieron su origen en hechos heroicos. Y la gente empezó a hablar de esos hechos y la historia se fue haciendo mayor y más... Exagerada. Sí. Creo que como raza tenemos tendencia a la exageración. Si tú me contaras una historia, cuando yo la contara a mis amigos, le añadiría algo más. Exactamente, sí. Está claro que las historias de Ragnar, los relatos de sus hazañas, deben de haber circulado de boca en boca durante muchísimo tiempo por Escandinavia, porque desde las primeras fuentes escritas que hemos hallado, ya estaba plenamente formado en la imaginación vikinga. ¡Ragnar! ¡Ragnar! ¡Viva Ragnar! 3 siglos después de vivir Ragnar, los escandinavos desarrollaron por fin la escritura y dejaron constancia de las sagas. Están escritas en Islandia por unos cristianos que recordaban su pasado pagano, vikingo. La cuestión más importante es, ¿son obras de ficción histórica medieval o conservan un eco de la realidad vikinga? En la Biblioteca Real de Copenhague, en Dinamarca, se encuentra un manuscrito que no tiene precio, datado en el año 1400. Es la única copia completa de la saga de Ragnar Lothbrok y sus hijos que queda hoy en día. El arqueólogo Neil Price y Atelheitor Gudmundsdóttir han venido a verlo por primera vez. Es obvio que se ha usado mucho. Aquí se ve dónde empieza la saga de Ragnar Lothbrok. En esta versión, las hazañas de Ragnar son desbordantes. Se convierte en una especie de mito, el vikingo perfecto. Todo lo que tú hayas podido hacer, Ragnar lo hizo antes. Es casi como un príncipe azul vikingo que rescataba princesas y derrotaba monstruos y dragones y esas cosas. De los hijos de Ragnar Lothbrok se hablará mientras los hombres tengan lengua para hablar. Entonces tendrán más fama que yo, su padre. En la saga le disgusta que crezca tanto la fama de sus hijos y decide llevar a cabo una última incursión triunfal en Inglaterra. Contra todo consejo, se dirige a Inglaterra con un grupo muy reducido. Naufraga en Northumbria. Es capturado por el rey Ela y al final es arrojado a un foso lleno de serpientes. Sus últimas palabras están aquí. Moriré riendo. Sí. Que era muy propio de un vikingo. Sí. Probablemente es lo que hizo de él el héroe definitivo. Pero esto solo es ficción. Se supone que diría esto. No había nadie allí con papel y lápiz. Así que esto es más o menos lo que ha llegado a ser la historia de Ragnar. Un cuento inventado del todo. Las sagas son historias que pasaban de boca en boca, exageradas sin duda, modificadas, adornadas, pero aún así hablan de personas que vivieron de verdad. ¿Quién quiere ser rey? La historia de Ragnar sobrevivió todos estos siglos y ahora inspira la serie. Lo que más le habría gustado a Ragnar, al auténtico Ragnar, es saber que hablábamos de él, después de tantos años. Eso es el éxito. El oro está bien, pero cuando muere se acaba. La fama dura para siempre. Para un vikingo, esa era la motivación final. Pero las hazañas de Ragnar y su fama serían eclipsadas por las de sus propios hijos. Ragnar está muy enfermo y podría morir. Los hijos de Ragnar Lothbrok serían, según las leyendas, todavía más grandes que su padre. ¡Nada podrá pararnos! Vikingos al descubierto.
El personaje de Bjorn es extraordinariamente importante, porque es uno de los hijos de Ragnar que acabó siendo más famoso incluso que su padre. Y se hace más decidido, un poco más frío y más terrible. A mediados del siglo IX, su insaciable hambre de tesoros, fama y gloria impulsa a vikingos como Bjorn Piel de Hierro más allá de Inglaterra y Francia, hasta las costas del mar Mediterráneo. En el año 859, 62 navíos vikingos atracaron en el norte de España. Una crónica medieval titulada Actos de los Normandos identifica a uno de los legendarios hijos de Ragnar, Bjorn Piel de Hierro, como uno de los comandantes de la expedición. Este documento menciona explícitamente a Bjorn como hijo de Ragnar. Y también nos da su apodo. Bjorn Piel de Hierro se lo pusieron porque aparentemente era invulnerable, podía salir de las batallas sin un solo arañazo. Está claro que es un líder vikingo muy hábil y muy temido. Después de años de pillajes en Francia, Bjorn mira hacia el sur en busca de nuevas oportunidades. Parece un camino, y esto un mar. Es mi destino. Ahora, Neil Price, que busca pruebas de la campaña de Bjorn, ha venido a Galicia, en la costa septentrional de España. Y se encuentra con la investigadora española Irene García en un lugar que bien pudo saquear el propio Bjorn. Estamos en la Basílica de San Martín de Mondoñedo, que es la catedral más antigua de España. Este es uno de los pocos sitios en que un documento histórico vincula una incursión vikinga con un edificio que aún se conserva. Así es. Esta catedral era un lugar muy importante durante la era vikinga, porque servía de refugio a todas las gentes que eran atacadas por los vikingos, aunque también asaltaron esto. Tras el saqueo de la basílica, el ejército de Bjorn pasó varios meses atacando los monasterios de la costa. Ahora un descubrimiento extraordinario hecho en las costas gallegas podría demostrar que una flota vikinga, tal vez la de Bjorn, atracó aquí. ¿Así que esto lo trajo el mar? Creemos que es un ancla. Pesa muchísimo. Lo que tenemos aquí es una pesada ancla de piedra que llevaría una estaca de madera en el centro, a la que se ataría una soga. Con las tormentas han llegado a las playas 4 anclas distintas, además de estas piedras que se cree pueden ser lastre de los barcos. ¿Demuestra esto que los vikingos atracaron aquí? Estas son piedras de las que llevaban en el casco de los barcos para estabilizarlos. Correcto. Y si descargaron lastre aquí, es porque metieron otra cosa. Exacto. Se llevaban algo. El lastre está formado por un tipo de piedras que no se encuentran en Galicia, pedernal. En la zona de Galicia, en toda Galicia, no hay pedernal. Hay una pequeña cantidad en el interior, pero esta cantidad de pedernal que ha traído el mar tiene que proceder de Normandía o del sur de Inglaterra. La teoría de Irene García es que los saqueadores vikingos traían pedernal como lastre en sus barcos y lo sustituyeron por los tesoros robados en Galicia. Sin embargo, el ancla está hecha de una roca abundante en la zona. Esta piedra es de aquí, ¿no? De hecho, es un tipo de piedra que solo se encuentra en esta playa. Los habitantes del lugar no poseían sino pequeñas barcas de pesca y nunca habrían usado un ancla de tal tamaño. Era un barco grande. Sí, era grande. Un barco muy grande. Y el hecho de que el ancla fuera fabricada por los vikingos aquí mismo también nos da la idea de que se quedaron aquí durante un periodo de tiempo. Sí. Y eso nos lleva a otras cosas que hay por aquí, como la posible existencia de un campamento vikingo. Sabemos que... Se sabe que los vikingos construían campamentos fortificados cuando se quedaban largo tiempo en un país extranjero para saquearlo. Y si la flota de Bjorn estuvo en Galicia prácticamente un año, necesitarían un campamento provisional. Cuando vine aquí por primera vez y observé esto, la gente creía que aquí hubo un foso. Que era una fortaleza, no un monte. Los vikingos construían fuertes en las costas y en las orillas de los ríos para protegerse ellos y sus barcos de posibles ataques. Es una estructura curva, abierta hacia el mar, sí, que protege el puerto con una zanja y un terraplén y otro terraplén interior. Y me parecía más similar a los campamentos vikingos de Irlanda e Inglaterra que a un foso.
Está mirando hacia el puerto y desde aquí se puede ver todo lo que ocurre en el agua. Sí, lo que les preocupaba era el puerto. Así que esto es el sitio protegido donde tenían los barcos. Con un campamento vikingo establecido en la costa, Galicia se hallaba expuesta a más incursiones. Y Björn pudo poner sus miras en una de las ciudades más ricas de toda Europa, Santiago de Compostela. En el año 859 los vikingos, dirigidos por Björn Piel de Hierro, asolaron la costa de Galicia, hoy en día parte de España. Según fuentes históricas, Björn se fijó en la ciudad gallega de Santiago de Compostela. Una ciudad santa repleta de tesoros, un lugar al que llegaban peregrinos de todo el mundo cristiano. Esos peregrinos llevaban ofrendas al altar. Dejaban tesoros, un botín muy atractivo para los vikingos. Pero cuando el ejército de Björn bordeaba la costa para llegar a Santiago, descubrió un enemigo nuevo, más inteligente y formidable. Lo que hay de distinto en las incursiones vikingas en España es la resistencia que se encuentran, que es mucho más intensa, mucho mejor coordinada y más eficaz de la que solían ver. Los arqueólogos españoles llevan a Price a ver un lugar extraordinario que fue descubierto cuando un piloto se fijó en unas curiosas formaciones situadas en la cima de un monte. Las piedras resultaron ser los muros de una enorme fortaleza. ¿Veis? Esta es la vía que llega a la última entrada de la fortaleza. Está muy bien hecha. Sí, está hecha. Sí. Y esta es la clave, esta piedra. Oh. Si la miráis bien, está tallada para que pasen las ruedas. ¿Así que le dieron forma? Sí. Así que venían hasta aquí con carromatos, carretas y tal. Sí. Desde que rodearan el cabo, los barcos de Björn solo tardarían 12 horas en llegar. Desde que ves las velas en el cabo, no tenías mucho tiempo para coger todo lo que poseías o lo más importante y cargarlo en carretas o llevártelo a la espalda. Esta es la entrada principal y este es el muro, de 2 metros de grosor. En esta zona se protegían contra los vikingos. Y es tan grande que cabrían todas las comunidades de la costa aquí, con sus pertenencias, sus animales. ¿Y cómo conseguían agua? En este lado había un manantial. Así que había una fuente de agua aquí arriba. Sí, sí, el sitio está muy bien elegido. La excavación también descubrió los cimientos de una torre de vigía, una parte vital de la defensa. ¿Qué altura tenía? Nuestro arquitecto calcula que tendría unos 3,5 metros. Así que era un edificio muy alto. Sí. Y lo que nos da la clave, lo que nos interesa, es la fecha. Sí, data de finales del siglo VIII o del siglo IX. Eso significa que esa torre de vigilancia funcionaba cuando la flota de Björn se acercó a las costas gallegas. ¡Caramba! Mirad eso. Es increíble. Este es el mejor sitio para entender por qué escogieron este lugar. Vaya. Es fácil imaginarse lo absolutamente aterrador que sería estar mirando Finisterre y ver todos esos barcos que venían hacia ti. 100 barcos acercándose. Con todos esos muros, también parecería impresionante desde abajo. Sí. Los vikingos tuvieron que tomar una decisión. Si atacaban este sitio, se iban a encontrar en un ambiente muy hostil. Tenían que pensar si valía la pena. Sí. Sí. Intentar subir ahí. Los documentos históricos no dicen nada del sino de esta fortaleza durante la campaña de Björn en el año 859. Pero su flota tuvo que pasar por aquí para acceder a la ría de Arosa y entrar en ella para llegar a Santiago. Y ahí es a donde llevan a Price, Irene García y Manuel Gago. Estamos llegando a la zona del puerto. Sí. Sí. Estamos en un sitio muy especial porque es donde acaba Galicia y empieza el mar. Esta es la puerta a Santiago, ¿no? Sí.
Cuando los vikingos llegaron, tenemos descripciones de más de 100 naves obstruyendo este río. Y te puedes imaginar este pequeño puerto lleno de barcos, porque es el mejor sitio para ellos, ¿no? Este era un punto tan importante que en la Edad Media los obispos lo llamaban la llave del reino de Galicia. Y esta es la puerta por la que pasó la invasión del 859. Sí, la puerta a las riquezas. Fuentes históricas relatan que las hordas de Bjorn continuaron su campaña río arriba saqueando monasterios. Cuando llegaron por fin a Santiago de Compostela, lucharon contra el ejército cristiano. Pero en lugar de saquear la ciudad, exigieron un tributo para marcharse. Cuando la invasión del 859 pasó por aquí, la incursión que se supone que dirigía Bjorn Piel de Hierro, aquí no había defensas, y fue esa vulnerabilidad lo que hizo nacer el lugar en que nos hallamos. En las décadas que siguieron al ataque de Bjorn, se construyó un castillo para defender el río. El legado de Bjorn en piedra ha llegado hasta nuestros días. Y esto fue solo el comienzo de su expedición. Continuó hacia el sur, saqueó Marruecos y luego entró en el Mediterráneo atacando y robando en Francia, Italia y puede que hasta Egipto durante los 3 años siguientes. Fue la travesía más ambiciosa de toda la historia de los vikingos y transformó a Bjorn Piel de Hierro en un héroe. Pero estamos orgullosos de lo que hemos conseguido. ¿Pero quién es nuestro rey? Según algunas leyendas, Bjorn fue el fundador de una dinastía de reyes suecos que duraría 10 generaciones. Pero esas mismas leyendas hablan de un líder vikingo aún más aterrador que Bjorn. Su hermano, Ivar sin huesos. En el año 869 los vikingos volvieron a hacer estragos en las islas británicas, llenando sus naves de tesoros robados y esclavos. Pero entonces todas las bandas de saqueadores se habían fusionado en un ejército aterrador. Eran distintos a los vikingos de la generación anterior. Estos no llegaban, incendiaban el lugar, cogían su botín y salían corriendo. Era un ejército de ocupación. Parecían llegar para quedarse. Según las crónicas anglosajonas, el comandante del gran ejército pagano era Ivar, un vikingo famoso por haber conquistado varias zonas de Irlanda más de 10 años antes. Las sagas, escritas varios siglos después, afirman que Ivar también era hijo de Ragnar. Le describen como el hombre más apuesto del mundo, y tan sabio que ninguno podría igualarle. Pero también tenía un lado oscuro. Todas nuestras fuerzas subrayan la crueldad de Ivar y su tiranía. Lo llaman el rey de todos los nórdicos de Gran Bretaña e Irlanda. Lo que me sugiere que Ivar debía de ser un hombre increíblemente carismático y poderoso para contar con la lealtad de los grupos vikingos esparcidos por una zona geográfica tan amplia en aquella época. Pero para sus víctimas cristianas es muy distinto. Ivar es el paradigma de la crueldad pagana. Es el malo definitivo de las historias de vikingos. Esa imagen de Ivar ha quedado reflejada en este manuscrito del siglo XII, que describe la ejecución del rey anglosajón Edmund a manos del gran ejército pagano. Edmund es capturado por los vikingos, y lo que vemos representado en los dibujos del manuscrito es cómo torturaron al rey Edmund para intentar que renunciara a su fe cristiana. Primero es desnudado y azotado por los vikingos. Eso no afecta a Edmund, que ruega a Dios y se atiene a su fe. Entonces Ivar ordena a su ejército que le disparen flechas. Cuando Ivar se da cuenta al fin de que Edmund soportaría cualquier tortura sin renunciar a su fe, el rey es decapitado. Esto hace que Ivar sea el villano más malvado. Su nombre es Ivar. En la serie de ficción, Ivar nace con una minusvalía. Ivar sin huesos. Pero no fue hasta 4 siglos después de su muerte cuando el apodo Sin Huesos aparece por primera vez en los relatos de sus hazañas.
Se ha especulado mucho con el verdadero significado de su alias. Podría querer decir que era muy duro. Es un vikingo. Que no se cansaba nunca. Tú eres blando. O podría ser un problema físico. No lo sabemos. En latín existe la palabra exosus, que significa odioso, y se parece mucho a la palabra exos, que es sin huesos. Así que, si alguien que no sabía mucho latín leyó algo sobre el odioso Ivar, pudo creer que decía Ivar sin huesos, y ese apodo pudo conservarse. La historiadora Claire Donhan es una de las mayores expertas mundiales en Ivar sin huesos. Ha dedicado toda su carrera a intentar separar la verdad sobre Ivar de la leyenda. Según fuentes históricas irlandesas e inglesas, una de las grandes batallas entre las hordas de Ivar y el ejército británico tuvo lugar aquí, en Dumbarton Rock, situado en la actual Escocia. ¿Puedes decirnos por qué es importante este lugar? Bueno, como verás, estamos sobre un enorme peñasco volcánico de basalto en la ribera del río Clyde. Y es un punto de una enorme importancia estratégica porque guarda la vía fluvial que va desde el mar hasta Glasgow. En el siglo IX, desde Dumbarton, se controlaba el sudoeste de Escocia y la entrada al mar de Irlanda. Ivar quería añadir Escocia a sus conquistas, que comprendían amplias extensiones del norte de Inglaterra e Irlanda. ¿Y qué había aquí en la Edad Media? Este era un castillo donde vivían reyes y gobernaban desde aquí. Si vamos al año 870, ¿qué crees tú que pasó aquí? Bueno, creo que desde aquí, si miramos al río Clyde, te puedes imaginar un montón de barcos que entraban desde el mar y puede que atracaran aquí abajo. Según los documentos históricos irlandeses, Ivar llegó aquí con 200 barcos después de haber conquistado el norte de Inglaterra. Debió de ser una imagen increíble tener toda esa flota de barcos vikingos aquí. Sí, justo debajo. Debía de resultar aterrador, ¿verdad? Aunque esto es una pared vertical, así que se prepararían para un largo asedio. Sí. ¡Arriba, escudos! Y aunque los vikingos tenían mucha fama como guerreros, supongo que llegar a un sitio así los intimidaría. Así es, sí, sí. De repente, tras una larga travesía, iban a tener acción directamente. Los primeros ataques de Ivar no consiguieron abrir brecha en la defensa, pero los vikingos se instalaron allí y las semanas se transformaron en meses. El propósito de sitiar esta fortaleza sería asegurarse de que no recibía provisiones por tierra ni por mar, así que supongo que tendrían barcos anclados a ambos lados. Sí, supongo que rodearían esto de modo que los habitantes, como has dicho, no pudieran reabastecerse y tendrían que vivir de... Solo contarían con lo que tenían aquí dentro. 4 meses después, los vikingos por fin consiguieron entrar y vencer a los defensores. Ahora Ivar podía internarse sin problemas en el mar de Irlanda y navegar hasta sus colonias irlandesas. Parece ser que se llevaron 200 barcos cargados a Irlanda. Y eso es una flota increíble para aquella época. Gran parte de la carga eran prisioneros esclavos. Los esclavos no solo formaban parte de la sociedad vikinga, estaban presentes en todas las sociedades de Europa noroccidental, incluso entre los cristianos. Los vikingos participaban, de hecho lideraban, el comercio de esclavos. Ivar es una pieza fundamental de este proceso. Según las fuentes que describen sus aventuras, realizó importantes expediciones a Escocia en busca de esclavos, para después venderlos en Irlanda. Se han hallado pruebas del papel de los vikingos en el tráfico de esclavos junto a la ruta que seguía Ivar para llegar a Irlanda en la isla de Innsmarnock. Hace 1000 años, alguien empleó un trozo de pizarra para dejarnos una aterradora imagen de las atrocidades vikingas. Esta es la piedra del prisionero. Y como verás, aquí hay una figura central. Alguien con un pelo imponente. Y se lleva a otra figura hacia... ¿Un barco vikingo? Sí, exacto. Ahí están los remos, hacia abajo. Y parece que este hombre de aquí, el que no es guerrero, parece que lleva algo. ¿Qué crees que es? ¿Un libro? ¿Un relicario? ¿O...? Podría ser. Se ha interpretado como un relicario. Sí. Eso muestra que era un monje. Llevaba sus artículos... ¿religiosos? Sí. Esto podría ser el relato de un testigo
de lo que hacían los vikingos en esta zona. Los vikingos no salían de la nada, saqueaban y desaparecían. Se llevaban prisioneros, negociaban con ellos. Se pagaba dinero para que soltaran a los secuestrados. Así que resulta muy tentador vincular las imágenes de la piedra del prisionero con las actividades de Ivar en el norte de Gran Bretaña, en concreto con el asedio y saqueo de Dumbarton Rock en el año 870. En el 871 se volvieron a Irlanda llevándose 200 barcos llenos de esclavos. La piedra del prisionero representa poco más que un fugaz recuerdo de la crueldad vikinga. Pero en otra parte de Gran Bretaña unos asombrosos hallazgos están reescribiendo la espeluznante historia del gran ejército pagano. En la década del 870, Ivar participaba en las incursiones del gran ejército pagano que saqueó Irlanda. Pero el resto de las fuerzas continuaban atacando la Inglaterra anglosajona. En el año 873 las hordas vikingas ocupan Mercia y pasan el invierno preparándose para las siguientes batallas en la ciudad de Repton. 1100 años después, un grupo de arqueólogos británicos que excavaba junto a la iglesia de St. Winston descubrió la ubicación exacta del campamento de invierno de este ejército. Este es un edificio anglosajón de los siglos 8 y 9, con esos arcos. Michael Hirst, el creador de la serie Vikingos, ha venido a Repton a aprender cosas sobre este campamento con Mark Horton, el arqueólogo que supervisó las excavaciones hace 30 años. La idea era usar la iglesia como parte de la gran fortaleza vikinga, construyendo un terraplén entre esto y el agua que rodeaba un recinto con forma de D mayúscula en el que acamparía todo el ejército vikingo. Y pensándolo bien, si tienes que quedarte en un territorio hostil durante meses, ¿qué mejor forma de hacerlo que presentarte donde el rey, o los monjes, o quien sea, tenga almacenados víveres para el invierno, llegar y decir gracias, ya podéis iros, nos lo quedamos todo? Al otro lado del cementerio, los arqueólogos desenterraron los restos de otro edificio de piedra que contenía algo espantoso. Cuando vinimos a abrir este edificio, en la habitación situada al este, había una enorme cantidad de huesos, de restos humanos. Era una escena de lo más macabra cuando los sacamos y los lavamos sobre esta hierba. Eran los restos de 264 individuos. Por las monedas halladas dentro, la fosa común databa de la ocupación de los vikingos en el año 873. Pero son restos del gran ejército pagano o esqueletos de sus víctimas anglosajonas. 30 años después de su descubrimiento, la arqueóloga Kate Jarman usa nuevas técnicas para llegar al fondo de este misterio. ¿Esto es de la fosa común? Sí, todas estas calaveras y mandíbulas forman parte de los restos. Sus dientes están siendo analizados para determinar el origen de los difuntos. Cuando eres pequeño y se te están formando los dientes, se te está formando el esmalte. Este toma elementos químicos de las cosas que comes de niño, y esa composición característica se mantiene durante toda tu vida. Es increíble. Sí, es verdad. ¿Puedes diferenciar los distintos países escandinavos y hasta las regiones? Podemos decir, bueno, si alguien es de Dinamarca o del interior de Noruega. Vale. Lo que demuestran los restos de esa tumba común es que no todos estos individuos procedían del mismo lugar. Desde luego no eran locales y son muy diversos. Así que vinieron de todas partes. De distintas partes de Escandinavia. Exacto. Sí que podemos tener la certeza de que eran vikingos. Yo diría que sin la menor duda. Vikingos del gran ejército pagano de Ivar sin huesos. Sí, es muy probable. Pero los huesos muestran muy pocas lesiones de combate. Así que, ¿cómo murieron? El siguiente descubrimiento puede darnos pistas. Hay un descubrimiento que aún no hemos acabado de examinar y es tan espantoso que podría entrar en tus nuevos guiones. Muy bien, vamos a ver. Es por aquí. Más o menos aquí había una fosa con 4 individuos jóvenes, con edades comprendidas entre los 6 y los 16 o 18 años.
Estaban enterrados juntos, en una sola tumba, lo que sugiere que sus muertes fueron simultáneas. Y también había una mandíbula de una oveja, que es algo muy típico de los escandinavos. Es posible que los 4 murieran a la vez y los enterraran juntos, pero la explicación más plausible es que fuera un sacrificio ritual. ¿Qué llevó a los vikingos a sacrificar niños? Una explicación puede ser que el campamento vikingo, el ejército, sufriera una epidemia, la peste o algo parecido, que matara grandes cantidades de vikingos más o menos a la vez. Esa podría ser la causa de la tumba hallada por los arqueólogos. ¿Sacrificarían niños los vikingos para apaciguar a sus dioses y acabar con la epidemia? Hay muchos misterios alrededor de esa tumba. Desde luego que sí, por supuesto. Pero no tenemos la menor pista en sus huesos de cómo murieron. Si les hubieran cortado el cuello, no se notaría en los huesos. No se vería, exacto. Sí, así que probablemente haya una historia increíble tras la muerte de estos 4 niños que aún no conocemos, pero tal vez lleguemos a hacerlo. Y junto a la iglesia hay otro sorprendente descubrimiento que podría revelar el destino de Ivar. A su regreso a Irlanda en el año 871, Ivar desaparece de los documentos históricos irlandeses y anglosajones hasta el 873, cuando se escriben informes de su muerte. Pero el lugar y la forma de su defunción son aún un misterio. La solución al enigma podría hallarse en una tercera tumba descubierta en Repton, donde acampaba el gran ejército pagano en la época de la muerte de Ivar. Ahora mismo estás sobre el punto donde estaba la tumba de un guerrero vikingo. Fue un hallazgo increíble, donde había un individuo de gran tamaño, enterrado con una espada vikinga a su lado. ¿Quién podía ser este guerrero? Existe la posibilidad de que hubiera un gran líder vikingo, un rey llamado Ivar sin huesos, de cuya muerte no tenemos datos precisos. Pero según un documento irlandés, tuvo, yendo con el gran ejército, una muerte horrible en el año 873, lo que le situaría aquí en Repton. Ya. Así que es posible que sea el tío que estaba enterrado ahí. Uno de los hijos de Ragnar Lothbrok. Exactamente, Ivar sin huesos. Todo esto procede de una sola tumba, la tumba del guerrero que había junto a la iglesia. Gareth Williams y Michael Hurst examinan los objetos enterrados con el guerrero. Puedes ver lo que pesaba una espada vikinga. Vaya, esto mola mucho. Coger una espada vikinga. Es increíble pensar que una de las últimas personas que tuvo esto en sus manos fue el vikingo que la depositó en la tumba. Es genial. Solo los vikingos notables eran enterrados con sus armas. Otra cosa que podemos saber de él es algo sobre sus creencias, porque aquí tenemos esto, el martillo de Thor, que llevaba al cuello, y eso es una declaración clarísima de su fe. El guerrero era pagano, como Ivar. Ivar era el pagano típico, resuelto a no convertirse al cristianismo. De hecho, quería torturar a los cristianos. ¿Y cómo murió este guerrero? El examen de su esqueleto revela que su cráneo fue perforado con una lanza 2 veces. Su brazo casi amputado. Y una pesada hacha dio el golpe definitivo. Hubo otro hallazgo muy interesante dentro de esta tumba, un colmillo de jabalí. La persona enterrada murió casi con toda seguridad de un fuerte golpe en la parte alta del muslo, que estaba casi cercenado. La pierna estaba en la tumba, pero el colmillo de jabalí podría sustituir otra cosa. Sí, vale. En un último trance de humillación, los asesinos le cortaron los genitales. Un acto innecesario, tal vez realizado por anglosajones deseosos de vengarse de su archienemigo. Así que tenemos a alguien de alto nivel y ejecutado de forma muy cruel. Sí, casi de forma ritual, ¿no? En efecto, esto es... Porque le cortaron el falo y sí, le darían mucha importancia.
Sí, creo que está claro que alguien le odiaba muchísimo para matarlo de ese modo. Está claro que era alguien importante. Importante, sí. Y conocido tanto por sus enemigos como porque le enterró. Así que yo tengo una idea sobre quién puede ser. Si Ivar sin huesos fue enterrado en Repton, me pregunto si... Si este es... Si es este. Está claro que es un jefe, procede de la misma zona y vivió en el mismo periodo que alguien que era probablemente muy odiado por sus enemigos. Sí. Y que tendría una tumba muy importante. Es increíble. Espero que sea él. Sí, estaría bien, ¿verdad? Sí. Tal vez Kat Jarman no pueda demostrar sin género de duda que este sea Ivar. Muchas cosas de él continúan siendo un misterio. Es posible que en nuestro intento por comprender a los vikingos nunca sepamos del todo dónde termina la historia y empieza la leyenda. Al recrear la vida de vikingos concretos, uno mezcla inevitablemente hechos y leyendas. Hay mucho que no sabemos. Tenemos que ir reuniendo pruebas y hasta cierto punto habrá cosas en las que tú, en tus guiones, no inventarás más que los historiadores y los arqueólogos. Oh, sí, pero eso a mí me conviene. A vosotros no tanto, porque yo tengo derecho a inventarme cosas y vosotros no. Michael, nosotros somos científicos, ¿sabes? Y lo que hay ahí es muy importante. Sí. Hay un líder vikingo enterrado en este eminente lugar. Y si tú crees que es Ivar, me parece muy bien. En las sagas, en las leyendas, los hijos de Ragnar eclipsan su fama. Son recordados durante siglos como los vikingos perfectos en realidad. Si pensamos en las personas que hubo tras esas leyendas, fueran o no hermanos realmente, fueran o no hijos del vikingo llamado Ragnar, como figuras históricas, está claro que fueron muy importantes y moldearon el destino de Europa violentamente durante la época de las campañas vikingas. A continuación, cine. ¿Quién es? ¿Max? ¡Mamá! ¡Ay! ¡Oh, qué vienes aquí! Qué pronto habéis vuelto. ¡Estás de coña! Los viernes por la tarde. Hola a todos. ¿Qué me he perdido? Tenemos jornada de puertas abiertas a los TNT. Bienvenido a casa. Sí, sigo embarazada. Especial Viernes de Comedia. El viernes a partir de las 8:10, nuevos episodios en TNT. Sé que lo quiero, pero... me lo merezco. Sí. Presentamos el nuevo Ford Focus ST Line. El coche que definitivamente mereces. Este mes con navegador y 7 años de garantía. Nuevo donuts relleno. Esto no se hace. Con delicioso sabor a chocolate. Madre mía. Y a chocolate blanco. Provocadores. Nuevo donuts relleno. Rellenos de placer. Buenísimos. Bollicao, meriendas de cacao y hierro. A merendar. Bollicao, con el 50% del hierro que necesitas cada día. Y ahora, nuevo Bollicao Cero. Vaya bestia. Practica el buen rollo. Practica el doneting en cantidad, con donetes y todas sus variedades. Y ahora nuevo Donetes Hot Challenge. Ayuno picante. ¡Atrévete! Hasta ahora era solo un chico guapo más. Hola. Aunque no un chico cualquiera. ¿Te parezco atractivo? Quítate la camisa. Una cara bonita con cuerpo de modelo de ropa interior. ¡Joder! ¡Ni con Photoshop! Pero su destino está cambiando. ¿Te tiemblan ya las rodillas? Está dejando atrás al guapo para sacar la estrella que lleva dentro. Suena como el camino hacia el éxito. Este es su momento. Eres bueno. Y en TNT no queremos perdérnoslo. ¿Quieres bailar conmigo? Claro. ¿A qué te dedicas? Conduzco. Ah, llevo semanas sin ser sofisticado. Ryan Gosling Fan Day. El domingo a partir de las 4 menos cuarto en TNT.